todo lo que tiene que ver con eso sería esa clase. Si tomamos la otra, ¿verdad? Si tomamos la otra, tendríamos que tener los judíos de Jesús, el judaísmo de Jesús, el judaísmo de Pablo, y después nos tocaría esta del pilar. Tan pesada. Las tres vienen. Todas vienen, nomás que estoy viendo lo pesado. Porque una es más de pensar y otra es más de entender, ¿verdad? El judaísmo de Pablo es bastante. Está pesado, ¿verdad? Y el de Yeshua también está. Pues, es historia, ¿verdad? Está muy bueno la de El pilar de en medio. El pilar de en medio. Oye, padre, ¿no nos habías dado la clase esa del judaísmo de Jesús? Esa está buena, ¿no? ¿Ah? Está pendiente. Sí, está pendiente. No, papá. Pero antes, un mes. Vi lo judío de Yeshua. Lo judío de Jesús, no el judaísmo de Jesús. Ah, ok. Es que es muy pésimo ponerle Jesús y el judaísmo, sería como tonto. Porque es Jesús y su judaísmo. Porque él no practicaba cristianismo. Practicaba judaísmo, pero el judaísmo de él, ¿va? Son muy diferentes, ¿no? Ok, mientras que ya paramos ahí para las notas. Vamos a ver hoy más a fondo la carta a Galutz. Entendemos muy bien que la carta está escrita a los dispersos. Está escrita hacia ellos, pero tiene la carta tiene sus sujetos, tiene sus puntos objetivos. Sabemos que se ha hecho a la dispersación de Israel. Vamos a ver primero esto, le llamamos las tres patas de Gálatas, las tres líneas, los tres objetivos de la carta. ¿Okay? Recuerden, siempre es bueno tener el punto de referencia de por qué está escribiendo la carta, a quién se la está escribiendo. Nadie realmente, usted me pregunta a cualquier pastor, le pregunta, ¿usted qué es Gálatas? La iglesia de Gálatas, como que el ministerio es Gálatas. Y el que no sabe, Ministerio Gálatas, ¿cree que es un ministerio? No, Gálatas es un grupo de personas que estaban esparcidas, a los desparcidos. No solo a un grupo específico, sino a los esparcidos de esa área. ¿No era para nada más Galacia? ¿Qué dicen? No, es Galutz. Galutz significa esparcidos. Que viene siendo general. General, exacto. Es general y no específico a un grupo específico. En el sentido de que sea un ministerio, pues, de Pablo, sino está hablándole a cualquier persona que está esparcida. Pero tenemos que entender algo, ¿verdad? Es esta idea, la idea, y si aprendemos esto, creo que nos iría mejor en todo. Tenemos judíos, griegos y gentiles. Estos son los tres. Lo que él mucho más va a escribir, ¿verdad? Él escribe a uno de estos tres. Al judío, bueno, Pablo dice primero al judío, ¿por qué? Porque lo que él percibe es esto. Vamos a ver, es una puerta para entrar a la casa, digamos, y el judío es el primero que está enfrente de la casa, enfrente de la puerta. Yeshua se los dijo, ustedes ni entran ni dejan entrar. Eso quiere decir que el judío está más cerca de todos. Porque si estuviera lejos de la puerta, ¿cómo no va a dejar permitir que alguien entre? Va a entrar, pero ellos están en la puerta, son los más cercanos a la verdad. En ese tiempo, no estoy diciendo ahorita, estoy diciendo en el tiempo que los textos fueron escritos. ¿Okay? Ahora bien, el siguiente grupo, entonces, ¿por qué sabemos muy bien? Y Pablo lo dice en Romanos 11, ¿verdad? Porque a ellos se fue dado las fiestas, se les fue dado los pactos, a ellos se les fue dado todas estas cosas. Pues claro, lógico, van a saber mucho más y la guardaron. Bueno, malo, bonito, barato, la guardaron, nadie más lo estaba guardando. Segundo, son los griegos, están atrás de los judíos, pero estos griegos, que lógicamente no son de Grecia, porque los de Grecia son gentiles. Si vamos a tomar el término gentiles, que significa no judíos, o gentes, goy, goyim,
¿verdad? Los griegos son judíos, pero judíos que ya están, ¿verdad?, helenistas, pero siguen comiendo kosher, van a las fiestas todos los años, suben las 3 veces a las fiestas. No más que son aquellos domingueros, digamos, en una comunidad cristiana, digamos. Vamos a esa manera. Estos van todos los días a la iglesia, digamos, y estos van solamente una vez a la semana para el bautismo del muchacho, ¿verdad? Y la fiesta de no sé quién. Pero son gente limpia, le llamamos todavía aquí. ¿Okay? Corazón, tenemos a las notas, ¿verdad? Me siento así media nerviosa hoy. ¿Estás bien? ¿Ah? No, sí, estás bien. Sí. Sentí como que hoy va a pasar algo, millones de dólares vienen entrando, algo. Ya, eso es. Siente, No sé cómo procesarlo. Sí, así es. Ok, tenemos judíos, griegos, siguen siendo limpios en el sentido de que las normas, esa palabra, cuando digo limpios, ¿verdad? Yo creo que entienda algo. No estoy hablando de carácter, sino de vivencia física. Un judío no permite que nadie entre a su casa que no esté limpio. Esto quiere decir que debe comer bien, debe hacer mandamientos físicos. Si no los tiene, no los puede ver, no entras. Estos sí entraban a las sinagogas, ningún problema. Aunque estos miraban a estos menos, no pueden hacer nada porque al final estaban haciendo lo mínimo. ¿Entendimos? Estos están hasta aquí atrás. ¿Quiénes son los gentiles? Son los gentiles, ¿verdad? Estos nadie los quería porque al final ya no deberían existir para el judío. Para el judaísmo, estos gentiles que estamos hablando acá no deberían existir en su norma de ellos. Quiero dejar claro, ¿verdad?, que ellos percibían que las 10 tribus, ¿verdad?, que estaban dispersas no podían regresar. Simple así. Y entonces eran llamados los Goim. Después hay otro grupo más atrás, que nunca hablamos, que son los bárbaros. Pero esos bárbaros jamás oyó que usted que Pablo dijo, y entonces fui a Alemania a ver a los druids. No va a pasar eso así. ¿Por qué? Porque la idea entonces de esto es lo siguiente. El judío, hablando del fariseo, en este caso el fariseo decía, busquemos al judío, restauremos al judío. Esa es la restauración de los fariseos. Enseñémosle correctamente. Hoy en día todavía usted puede ir a Nueva York, puede ir a Los Ángeles, a Los Ángeles, donde les preguntan, ¿usted es judío? No, ok. ¿Usted es judío? Sí, venga para acá, déjame enseñarle la Torá. Ellos todavía predican, evangelizan de esa manera, por decir así una idea. Pero solo restauran al judío. El griego, ¿verdad?, está como perdido. Ese sería como el judío hoy en día que hace las movies, que tienen los bancos, pero otros no religiosos, hasta ateos son hoy en día. Usted los conoce también, hay muchos de esos. O sea, yo conozco muchos judíos que no saben nada de judaísmo, nada. Shabbat, sí sé que mis abuelos hacían Shabbat, pero nosotros no. Comen cerdo y relajos. El gentil, ¿verdad?, en este caso es aquel entonces que tiene que es el que le llamamos a este gentil en el mundo del primer siglo, no hoy en día en la iglesia lo confundió todo. Gentiles es Israel. Israel y judío no es lo mismo, aunque son de la misma nación de Israel. A los israelitas le llamamos gentiles, es lo que ellos llamaban Goim. Más adelante la Iglesia Católica, para separarse de los judíos, dijeron los gentiles no tenían nada que ver con el judaísmo, nada que ver con Israel, aunque Agustín y Jerónimo y Eusebios todos decían que nosotros, la Iglesia, ¿verdad?, tomó el lugar de los judíos del pueblo escogido. ¿Entendimos hasta ahí? Sí, claro. Okay. Entonces lo que vemos en el capítulo 15 y 21 de Hechos, ¿qué vemos? Vemos de que estos gentiles tenían que entrar. Entonces les dan 4 leyes para que por lo menos puedan entrar a las sinagogas y puedan aprender.
So, mi pregunta a ustedes aquí, ¿verdad? ¿A quién le está escribiendo esta carta? ¿Y por qué Pablo habla que él fue mandado a los gentiles? Suena algo. ¿Quién hacía esto antes? Bueno, yo le puedo mostrar. Voy a tomar aquí mi teléfono. No para estar llamando, sino voy a tomar mis notas aquí, que tengo unas notas. Y se las voy a dar, ¿ok? Déjenme ver aquí. Si mañana quiere venir a la clase de la Zohar, a las 12 del día, ¿verdad? Vamos a ver la venganza de Abel en el Zohar. O sea, está terrible. Me asustó cuando me llegó esta vez. A las 12. ¿No puede ser a las 2? No es posible, mijo. Vos pedí y se te dará. Ahí sería la revancha. Sí. Vamos a ver quiénes son. Y está claro, fíjate. Yo no lo había. Ok. So voy a sacar aquí el texto y lo voy a hacer acá. So, oigan esto, porque yo quiero que se den cuenta. Sabemos muy bien, bajo lo que hemos aprendido, de que Pablo era el líder, no era cualquier cosa, líder de la secta de los nazarenos, ¿verdad? Los nazarín no son de Nazaret. Nazaret es un país, es un estado, es un pueblo, una aldea realmente. Nazareno es el que es miembro de una secta y nazareo es aquel que hace el voto. Se parecen las palabras, pero no tienen nada que ver cuando viene a eso. La secta estaba 150 a 200 años antes de Yeshua. So, Yeshua no fundó la secta. Interesante. Sino que la secta lo andaba buscando a él. Por eso es que Juan el Bautista ya tenía discípulos. Y él dijo, ahí. Nosotros hemos estado estudiando, hemos estado tomando tiempo y encontramos que tú sos. A él le dijeron que él era, no llegó él diciendo, ¡tarán! Aquí estoy yo. Sino que fue Juan que tenía discípulos y hoy en día, todavía hoy en día, hay discípulos de Juan en Irak. Wow. Los nazarenos siguen. Era una secta, un sector del judaísmo que decía, no, la clave aquí es, tenemos que fijarnos dónde está la familia de David y las vamos a estar siguiendo. Y los nazarenos están en todo el mundo porque son israelitas. Los partos, que son, ¿saben qué son los partos, verdad? Los partos eran unos guerreros que estaban en Irak cuando llegó Roma, y Roma arrasaba con todo, señor. Roma es una máquina así demoníaca, ¿no? Pero cuando llegó con los partos, nos chocó, no pudieron hacer nada. Los partos eran tan grandes, le temían los romanos a los partos, eran salvajes para pelear. Entonces hicieron algo llamado el detente. Busque esa palabra, el detente, que sería que Roma firmó con los partos. Dijeron, ok, pues de Irak para allá es tuyo y de Irak para este lado es nuestro, y no peleamos. Con nadie hicieron eso, pero con los partos. Entonces, los partos le temían. Pero los partos los encontramos en el capítulo 2 de Hechos, allá en el Shuvot, en Pentecostés. Cuando cayó el Espíritu Santo, el Rafa Kodesh cayó allá, ahí estaban los partos. Usted lee todos los que estaban ahí, ahí están partos. Ahora, ¿qué harían los partos haciendo fiestas? Porque no eran cualquier cosa, ellos eran Efraín. Eventualmente van a Britania, ellos son de Inglaterra, eventualmente se mueven, pero comienzan ahí en Irak. Y entonces cuando ellos también estaban vigilando a quienes, a la familia de David, a través de los astros, y dijeron, nació el rey de los judíos, que es el rey de nosotros,
porque ellos eran reyes y sacerdotes. Sabía que la forma de ellos se llaman, los partos se llaman reyes y sacerdotes. ¿Suena familiar ese término? Pedro dice somos príncipes y sacerdotes, usando una idea como la de los partos. Los partos, cuando se dieron cuenta que el rey de reyes, ¿por qué se llama rey de reyes? Porque hay muchos reyes en Israel, que tienen línea de rey, pero él es el rey de todos los reyes, por eso se llama rey de reyes. Entonces cuando vieron la estrella y vieron la alineación y todo lo que vieron, vinieron a Jerusalén y conmovieron Jerusalén. De cuando llegaron, no eran 3 cuates, ¿verdad?, para conmover Jerusalén, señores. Si Jerusalén había de todo. Está hablando de los 3 reyes magos. Ajá. No eran 3, mínimo dicen que eran 300, y 300 de ellos podían pegarle a Roma en cualquier lugar, como los 300 valientes de los Parthians, ¿verdad? De los Espartanos. los espartos, igual los 300, así eran, ese estilo. Entonces cuando llegaron a Jerusalén, todo Jerusalén se tembló, dice, cuando léale Mateo. ¿Y por qué? Porque claro, dijeron, estos van a venir ahora a guerrear. Y vosotros que Herodes no hacen nada, pero es un terrible hombre, se hubiera agarrado ahí y los mata. Bueno, por favor, entren, que puedo ayudarles. ¡Ja! Ahí era de tranquilos todos. Ay, sí, es cierto. Usted no ve que nadie hace nada con ellos. Y siempre lo guardaron a Yeshua. Los nazarenos es una secta que guardó el ministerio de Yeshua. Entonces en el ministerio de Yeshua, los partos eran los que resguardaban a Yeshua en todos juntos. Ahora, yo digo porque algunas cosas, y esas son ideas mías y arqueológicas que he leído, ¿verdad? Yo combino, y esto ya no es de la clase, pero que a mí me pone a pensar. Yo creo el texto bíblico. Yo no creo que a veces es muy exactos los números, porque los israelitas, los hebreos no son muy exactos en números. No son como los griegos que son 10. Los hebreos dirían, ¿cómo 10? Y no hay ningún problema para un hebreo decir, okay. Pero un griego es, no, ¿cuántos? Entonces dice que eran 5,000 hombres que les dio de comer, ¿verdad? Con sus hijos y su esposa. Estás hablando de quizás 10,000 personas. ¿Cómo fregados va a reunir Yeshua en el primer siglo con Roma 10,000 personas cuando no se podía juntar 10 personas antes que te mataran? Eso lo digo arqueológicamente. Si usted tenía 10 personas en una casa, te sacaban y te mataban. Es contra la guerrilla, es como guerrilla. Y aquí está Yeshua en la intemperie con 10,000 personas. Tenemos dos formas de verlo. O no creemos el texto y decimos, este cuento andaba imaginándose cosas, o estaban siendo guardados por alguien. Y si hubieran partos por ahí, estuvieron siempre ahí, que lo guardaron, quizás Roma no se metía tanto, no sé que le temían tanto. Hoy en día encontramos cosas de partos que antes no sabíamos. Antes de partos, los 3 reyes magos, ¿verdad? ¿Cómo le llamábamos? A los 3, Baltasar y... Los hijos de Melchor. Eran los hijos de Walter Mercado. Sí, sí. Ok, otra vez, yo estoy especulando, ¿verdad? Como cualquier estudiante de la Biblia, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que esto es cierto, estoy diciendo, simplemente estoy diciendo, me pone a pensar a mí, ¿cómo hacían para reunir 10,000 personas? Así que Roma, imagínense, Roma. Los partos y los celotas. Ese es otro grupo donde se reunían, cómo se movían ahí. Eran más espías, ¿verdad? Estilo Mission Impossible, los celotes, ¿verdad? Esos fueron los que armaron la revuelta después de... Sí. Digo que... Los sicarios y eso. Sí, pero es otra línea. Otra línea, ¿va? Y es una línea más así, a cuchillo y corro. Yeshua estaba ahí predicando así a miles. No, pues eso era Pedro. Pedro era de ellos, ¿no? Entonces serían el grupo de Barnabás, los que picaban y corrían, mataban a alguien y sí. Que nada pasó. Ahora es interesante que en esa historia de Barnabás, yo creo que debería decirle que nuestra Biblia es genial, y cuando usted lo lee en el hebreo, toda palabra tiene sentido. No hay razón. ¿Por qué pusieron el nombre de Barnabás? Porque era un criminal guerrillero, pues, ¿va? Pero ¿por qué sale el nombre de él ahí?
Puedes pensar, todo lo que la Biblia habla, todo punto, toda coma, hay una razón por la cual. Y cuando sacaron a Yeshua, pusieron ahí. Y pusieron a Barnabás. ¿Cuál quieren? Dijo. Y todos dijeron, y usted lea Mateo. Barnabás, Barnabás, pero Barnabás significa danos al hijo del Padre. Bar en arameo es hijo. Y Abba, Barnabás. Entonces Mateo está jugando con las palabras. Mateo está jugando con las palabras del misterio. Danos al hijo del Padre. Pero uno se llamaba el hijo del Padre y el otro era el hijo del Padre. ¿Se da cuenta cómo estos escritores lo que hacían? Está codificado. Pero como uno no sabe Barnabás, criminal. Sin entender que Barnabás es hijo del Padre. Y así están las cartas de Pablo. Yo pudiera más adelante, si me da tiempo, voy a darles una solamente de arameo, no hebreo y arameo, para que vean cómo juega en las cartas. Yo dice, no puedo creerlo, no tengo. Con razón suena como ilógico en español, porque busca palabras, Pablo, que concuerden, como fuera una poesía, como cantado, ¿verdad? Algo así, ¿no? Entonces usa palabras que no son casi iguales, pero se parecen para que haga fonética y codifica en ellas su mensaje. No, eso toma mucho genial, mucha inspiración divina, diría yo, en muchos casos. Ok, so déjame leer nomás aquí esta parte de los nazarenos, porque quiero que quede claro esto de Galutz. Ok, ok, no hay ni idea, pero bueno. Los primeros creyentes en Yoshua fueron una secta israelita conocida como los nazarenos, o en hebreo Netzarim. Hechos 11:19 y Hechos 24:15. Ahí lo que va a decir es que están dispersos en toda la tierra. Si yo pensaba antes que los nazarenos eran un grupito que Yeshua formó antes. ¿Cuál fue el primero? ¿Hechos qué? 11:19. Okay. El padre de la iglesia, Jerónimo, siglo 3-4, describe a estos nazarenos como los que aceptan al Mesías tal manera que no cesan de observar la ley. Esta secta habían aceptado a Yeshua como el Mesías, pero seguían observando la Torá. Epifanio lo aclara un poquito más. Epifanio dice, pero estos sectarios, recuerden que ya en esta palabra secta, ya para, como es católica, ya es más ortodoxismo. Secta ya es visto como algo malo. Cuando no hay ortodoxismo, todos somos diferentes sectores. El momento en que yo sé que tengo toda la verdad y usted ya no, entonces usted es una secta, si no cree como yo. Mientras yo no sea la autoridad total, cada quien aquí puede pensar lo que quiere. Como en esta clase, yo no tengo la autoridad sobre usted espiritualmente, que es una académica. Ahora, si estuviera conmigo en mi comunidad, eso es la autoridad de Rabí, ahí sí tengo la autoridad de decirle, pero aquí no te quedas estar aquí conmigo si no crees como nosotros, digamos. No soy yo, pero podría ser algo así, pues. ¿Puede entender? Cambio aquí igual, ortodoxo hace que usted no pueda pensar ya. No hay ortodoxismo, usted es un hereje, el que puede pensar. Las palabras son feas, pero hoy en día, por la forma que las usamos, pero anteriormente no era así. Entonces dice acá nuestro amigo Epifanio, pero estos sectarios no se llaman a sí mismos cristianos, sino nazarenos. Número 1. Pregúntele a un nazareno, ¿usted es cristiano? No somos. Aquí es el problema mayor que tenemos. Sin embargo, son simplemente israelitas completos. Usan no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, como lo hacen los israelitas, no los judíos. Los israelitas, dice aquí Epifanio, no tienen ideas diferentes, sino confiesan todo exactamente como lo proclama la ley y la manera israelita, excepto por su creencia en el Mesías.
si se quiere. Las palabras, qué estúpido. Porque es como ilógico. ¿Cómo es posible que alguien pueda conservar la ley y creer en Yahshua? Tonterías. Así, de ahí venimos todos. Estos son nuestros padres, nos guste o no, de la fe cristiana. Estos son. Miren lo que ya pensaban ellos en ese tiempo. ¿Sigo? Sí. Está bonito ¿verdad? ¿Les gusta? ¿verdad? Sí. Ok. Excepto por su creencia en el Mesías, si se quiere. Porque reconocen tanto la resurrección de los muertos como la creación divina de todas las cosas, y declaran que el Yahweh es uno y que su hijo es Yahshua el Mesías. Están adiestros finamente al hebreo, porque entre ellos la ley completa, los profetas y los escritos se leen en hebreo, como ciertamente se hace entre todos los israelitas. Son diferentes de los judíos y diferente de los cristianos. Solamente en lo que siguen están en desacuerdo con los judíos porque han venido a la fe del Mesías. Pero como aún están dirigidos por la ley, la circuncisión, el sábado y el resto, no están de acuerdo con los cristianos. No son más que israelitas. Entonces sigue diciendo esta parte, ¿verdad? Sigue calcando esa idea. Estos no son judíos, son israelitas. Tienen la buena nueva según Mateo, muy completa en hebreo, muy completa. Quiere decir que en el cuarto siglo todavía había Mateo incompletos. ¿Cuál nos tocaría a nosotros, cree usted? Para que aquí este padre de la fe diga, el Dios es bastante completo. Es que quitarían, Pues ya había otros. habían otros que estaban incompletos. Y mi pregunta a ustedes, ¿cuál nos dieron a nosotros? Por eso les dije a ustedes, si consiguen el libro de Mateo a Shem Tov, va a ver la diferencia. $20, muchacha. ¿Dónde? En Amazon. 20 en español. Vos lo tenés, ¿verdad, papá? Sí. Sí, se lo compré usted. Sí, tenía yo un montón. Si antes yo era rico en libros, ¿no? Ah, pues la persecución ha sido difícil, ¿no? He vendido todo para que tengamos lugar. Hace la sangre que voy a vender ahorita, no sé cuánto me darán. Tuve hepatitis, no creo que me den mucho. Ya no sé qué darnos. Son diferentes. Tienen Mateo muy completo en hebreo, porque es claro que ellos aún preservan el alfabeto hebreo. Aquí es un error, porque realmente él le llama el alfabeto hebreo, pero lo que el Mateo que tienen ellos es el Mateo arameo. Pero las letras son iguales, del hebreo y del arameo son iguales. Parece que aquí Epifano no sabe hebreo. Eso lo dice, yo lo que vi es un libro con el alfabeto hebreo. Están leyendo en hebreo. Si agarra usted el Zohar, por ejemplo, está en arameo, pero ustedes si no saben hebreo o arameo, serán iguales. Pero las letras son arameas. Es el hebreo cuadrado que hoy en día le llamamos. O sea, ya había confusión de qué estaban leyendo. ¿Ok? Y eso no es nada. Esto, usted puede vaya a ver, ¿cómo se llama el libro que platicamos la semana pasada de Eusebius? La de los herejes, ¿cómo se llama? Contra los herejes. Contra los herejes. Vaya contra los herejes de internet en español. Y busque la sección Nazarenos. Lo voy a buscar. Bueno. Este está más tranquilo. Allá sí va a ver horrible como dice. No, echaba Pleito horrible. No, ese sí. Porque él allá habla de que los nazarenos se juntaban con los cristianos. Se juntaban con los cristianos, ¿verdad? Y ellos guardaban el sábado, pero el domingo se quedaban a hacer con los cristianos. Y platicaban y comían. Y a los cristianos les gustaba oír las enseñanzas de estos. Hasta que comenzó a decirle que hacer los herejes y les prohibieron a los cristianos hablarle a los nazarenos. Esto ya es para casi el quinto siglo. ¿Quiénes eran esos cristianos, doctor? ¿Eran ya Católicos.
católicos. En su mayoría, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría sí ya estaba el ortodoxismo, ¿verdad? de Constantino. Ahora, vamos a repetir, hoy nos decimos cristianos católicos y no entendemos que era gente como nosotros que amaba al Eterno y que había conocido a Yeshua en su forma que lo conocieron y lo servían de esa manera. No podemos criticar a la gente sino al sistema. La gente lo hace con el corazón. Ustedes deben leer, la mayoría no sabe escribir. De modo, vos sos el mero, me explicás y hablas de pasión, de compasión, de que murió por mí y entendés el mensaje. ¿Por qué no? Pues ves la santidad de los sacerdotes, por lo menos físicamente hablando, las catedrales. ¿Cómo no vas a...? No es criticar al católico, por decirlo así, sino el sistema que quería tomar control. Entiendo también yo el control. Ese es un gran problema que tenemos los humanos, porque miren, yo veo Guatemala, por ejemplo, Guate. Yo vengo del tiempo de la guerrilla, que es que yo nací en la guerrilla, soy los hijos de la guerrilla, le llamamos nosotros, ¿no? Yo soy más izquierdista en sentido, por lo que vimos en Guate, ¿verdad? En Guatemala mirábamos cabezas, sin gente, solo las cabezas, así en la calle. Miles de indígenas y miles de personas, pero arrasadas, ¿verdad? Entonces, puchica, dice uno, ¿y qué era el problema? Pensábamos que eran los militares, ¿verdad? Entonces de repente, pues en los 80, después de que la guerrilla no venció, Guatemala nunca venció a la guerrilla, a los militares, pero como eran tanto problema, al final llegó como detente, ¿verdad? Vamos a hacer paz. Entonces entró paz en Guatemala, entre comillas, ¿verdad? Y entonces le quitaron el poder al ejército y nos quedamos sin poder del ejército y se volvió un país más demócrata, en el sentido, porque antes nuestros presidentes eran generales. General Lucas García. Más generales que civiles. Sí, todos son generales, la mayoría son generales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta guerra, toda se terminó, ahora tenemos un civil, ¿verdad? Y Cerezo fue el primer civil después de tantos años de esto, vino el terremoto, bueno, el asunto es de que se empeoró el asunto cuando era el crimen. El crimen se nos vino encima. A mí, Guatemala no era así de crimen. Después de la guerrilla. Después de la guerrilla. Buenas noches, ¿verdad? Se nos vino encima el crimen, que venimos a ser el país más violento del mundo. Matamos, como guatemalteco puedo decir así, ¿verdad? 2.5 mujeres al día. Mujeres. Ni en México. Ni en México, que están... Solo en México tengo 50 millones solamente por ahí en el distrito casi, ¿no? Y nosotros somos 11. ¿Ah? 70 son muy chicos, okay. Pero yo estaba siendo buena gente, ¿verdad? ¿Verdad? Guatemala tiene 11 a 14 sin mucho, vos. 2.5 al día, es así de embarazada. Eso es horrible. Es algo terrible, ¿verdad? Entonces... Pero fue la delincuencia que quedó después de 30 años de guerrilla. Ya no sabían qué hacer los guerrilleros. Sí, es más complejo que lo que estoy hablando, lógico, pero creo que me entenderás, el punto final es este. Hoy en Guatemala, yo te diría que más del 60% de Guatemala pide que los militares regresen. Porque es lo que conocíamos nosotros. Entonces es la idea esta. Dejamos que todos ustedes decidan, o saben qué mucha, decido yo por ustedes. Aunque suena muy bien que ustedes decidan, de aquí nos salimos hoy en la noche y si agarramos primero el pilar en medio o los judaísmos de Yeshua. Pero si vengo yo, ¿saben qué mucha? El pilar de en medio y se acabó. Ahora, cállese, vamos. Es mucho más, entonces pero es más llamativo, pero es diabólico para mí. Esa parte es diabólica porque es absolutos. Los absolutos son diabólicos. Pero sí da el apetito a tener un dictador versus estas locuras que a veces tenemos entre todos, ¿verdad? Entonces yo entiendo que en el catolicismo la idea de Constantino y todos los demás después de él, ¿verdad? Es, no podemos tener miles de gente pensando diferente, muchachos. Somos cristianos, todos pensemos igual, pero como somos humanos y complejos y no traíamos raíz, sino que cada quien fue inventando como vino, entonces de aquí arriba pues van a pensar y dijeron, estamos mal.
Pero como ya hay un ortodoxismo, entonces el dictador, lógicamente, va a decir, los hereje, te quemamos. No, brujo, vaya. ¿Verdad? So, yo entiendo la dinámica, ¿verdad? Humana, la dinámica de todo eso. So, pero otra vez también lo percibo como Yeshua lo dijo, ¿va? Al final el reino de los cielos será como una semilla de mostaza que llegó a crecer como un gran árbol, que es ilógico, y las aves de los cielos habitaron en él. Sobre otras palabras, el reino se esparció tan grande, se hizo tan grande, que es guarida de demonios hoy en día. Entonces, a veces soy la guerrilla yo, y a veces soy el gobierno adentro. ¿Verdad que sí? Póngase a pensar, ¿cómo defendemos? La mejor forma de ver eso es, vaya a ver la historia de Nicaragua. Estaban los Somoza y Contras. No, los sandinistas. Los sandinistas vencieron a Somoza. Ahora los que estaban en el poder eran los sandinistas, que eran peor que Somoza. Entonces vinieron los Contra. De aquí, mandados de aquí. Pero hay un super Contra. Porque esa es la forma, ¿verdad? So, la idea aquí otra vez es de contemplar esto, no ser reactivos y cambiar nosotros en asuntos de la raíz, porque si no va a estar de un bando o el otro, pues, y al final no vamos a llegar nunca a nada así, ¿verdad? Porque el momento que lleguemos al poder se nos va a olvidar de dónde veníamos. Eso, ¿les gusta este artículo? ¿Verdad? Está bueno, ¿no? Muy bueno. Ok, so eso se quería decirles. So, cuando viene estos nazarenos, su idea de ellos es ir y reunir a Israel. So, realmente Yeshua no vino específicamente a los judíos. Él los tenía en el primer siglo. Estaban ahí. Porque Yeshua dijo, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de Israel. Pero dijo, aquí estamos. No, lo dijo. Yo tengo otros rediles. Pero esa es una idea muy que nazarena, no celote. Celote era Pedro está pensando como judío. Pero Yeshua como nazareno está pensando disperso. Entiende que tiene que tomar al judío primero. Lógico. Ahí es la clave. ¿Y sabe qué? Aquí hay unas... Veamos unas frases, vamos a ver aquí rapidito. Sí, leamos. Sí. Chulos. Una pregunta, ¿Juan el Bautista era el líder de los nazarenos o él ya había agarrado el grupo después? ¿Alguien lo traía antes? Ya lo traían antes, desde el tiempo de Isaías. Tanto que te diría yo que los primeros nazarenos eran yahwistas. Son profetas. Eran profetas guerrilleros. Sí, porque no hay más información. Sí. Juegan ahora ahí volando. So, veamos, yo quiero que vean esta parte. Vamos a ir a Hechos 2:41, así rapidito, todos leyendo. Yo quiero que leamos estas partes para que se den cuenta a quién vino Yeshua. So, Pablo está siguiendo lo mismo de Yeshua. No es como que Pablo es diferente a todos. Yo lo que creo, y esa es mi opinión, que creo que Pablo entendió mejor que todos los demás el plan. Que se oiga. Yo creo que los discípulos de Yeshua, los primeros, como eran judíos, 100% judíos, no eran helenistas griegos, ¿verdad? Estos querían que que nuestra compañía fuera nacional. Y Pablo quería que fuera internacional. Pero los nazarenos en espíritu son internacionales, no son nacionales. 2:41. Okay. Entonces, leamos lo que pasa en Hechos, rapidito, así rápido. Acabamos aquí, vos. Hechos 2:41, ¿qué dice? Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Perfecto. El 47. 47 dice, alabando a Dios eterno y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Totalmente judíos, no hay ningún gentil aquí todavía. ¿Quién hay gentiles? Ninguno. 4:4. 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. 5,000. 6:7. 6:7. Buena iglesia de ministerios nazarenos, están tremendos ustedes.
menos de 4 o 5 meses tenían como 8,000 en su congregación. Sí, Piense que cuánta gente hay. Una aldea, un pueblo pues, así grande en Israel es de 200. Oiga, este número es gigantesco, porque aquí hoy en día 8,000 en una casa, pero antes no era así. 8,000 es, Demasiado. wow, eso es decir, North Hollywood. Todo North Hollywood se recibió y aceptó. Los números son, digamos, ¿cuántos habían en Nazaret? 200 usted. Y era una aldea mediana, de los ricos, los riquillos. De aquel tiempo tenían vista al mar. Wow. Ah, no, Nazaret era puro sacerdote ahí nomás. Vale. Puros sacerdotes. Puro mal. Sí, sí, sí. Seguimos. Seguimos. 6:7. Y la palabra de Dios, el Eterno, crecía y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Wow. Sacerdotes. Ahora los sacerdotes comenzaron a entrar. Estábamos atacando con todo. Imagínense cómo se sentiría Kefa, decir, wow, de verdad que el reino ya se nos vino encima a usted. Imagínense que usted dijera el Vaticano, se nos aceptaron al Mesías de Yeshua. Tremendo. Los de, ¿cómo se llama? Los de San Francisco, los franquistanos. Los frankensteins. 9:31. Seguimos en 9:31. estas. Sacerdotes. Ok. 19:31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz con toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Ahora ya tenían paz. Paz que sí que no luchaban con nadie. Ya tenían, ¿qué lugares? Galilea, Samaria, ¿qué más tenían? Judea. 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 Señores, ya habían agarrado a todos los judíos de ese lado. Pero a usted le pintan las historias que eran unos 4 locos. Poquitos ahí en una casita luchando. Pero yo leo su texto. Estos son miles y miles. Ya tiran los sacerdotes. Muchos sacerdotes entraban. Eso es dificultoso para que los sacerdotes entraran. Ahora mire lo que dice el 21:20. 21:20 de Hechos. Claro, compañero. Ok. Vamos para confirmar. Ok, 21:20 dice: y ellos cuando lo oyeron glorificaron a Dios, a Yahweh, y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos. ¿Cuántos qué? Miles. ¿2, 3? No, miles. Miles, dice. Celosos de la ley. Y todos son celosos de la ley. Dígame usted por qué nos torcimos. Si nuestra raíz eran estos. ¿Qué nos sucedió? Cuando lleguemos al judaísmo de Pablo, vamos a ver qué nos sucedió a todos. Pero íbamos bien. Tanto que en el capítulo 4 dice: y no había necesidad alguna entre ellos. Habían hecho un programa de reunir todo su dinero. Y habían hecho como comunidades, nadie tenía hambre. Servían mesas a las viudas. Habían hecho un network, ¿verdad?, entre ellos, como comunismo puro, ¿verdad?, donde se regía. Pero ¿qué nos sucedió? Después de la destrucción del templo fue que la dispersión. Ahí fue el problema. Mira. Vamos a ver más adelante que lo que nos sucede es un relajo, ¿verdad? Pero por lo menos llegamos a tener a los Samaria. Ahora tenemos que seguir hacia los gentiles. Teníamos a los judíos en Judea, Galilea, los samaritanos, que somos griegos medios mezclados, ¿verdad? Y ahora tenemos gentiles, que sería lo que Pablo va a tratar de agarrar ahora. Pablo así lo vio, digo, wow, aquí no hay que pararle, hay que empujarle a la compañía nazarena y meter hasta cuanto podamos, ¿verdad? Ok, veamos un poquito entonces, haciendo esta parte. Solamente me perdió el...
Aquí estamos. So, veamos, la carta es generalmente, ¿verdad?, a los exilados. So, veamos Jeremías 3, del 12 al 14. Recuerden, los apóstoles de Yeshua eran muy prolíficos en la enseñanza de los yahwistas. Esa era su línea. ¿Cuál es su línea de ustedes? Ninguna. Es necesario que usted lo sepa todo, pero es bueno tener una línea donde usted toma más. Me gusta Nazareno. Ok, eso, digamos, yo le diría a la gente, la mayoría que es nazareno, nosotros los nazarenos, nuestras líneas son Jeremías, Isaías, Oseas, todos esos profetas los sabemos de memoria. De memoria. ¿Por qué? Porque son la base hacia la enseñanza de los apóstoles. Nada más una duda, ¿los griegos entonces vendría siendo Samaria? ¿Así vendría siendo? ¿O griegos? No todos. No logro ubicar bien. Los griegos son cualquier persona que salió de Judea. Pero entonces, ¿estaban en Judea? ¿Como que habían regresado a Judea o qué? No, regresaban a las fiestas y cosas así. Eran judíos O sea, ellos helenistas. vivían en Roma, que regresaban a las fiestas. España, Ochos. Samaria. Samaria tenía sus propios sacerdotes, su propia Torá, y no bajaban a Jerusalén estos. Esto ya estaba con la guerra que tuvieron el norte y el sur, quedaron todavía así. Algunos, como cuando tú vas al sur de Estados Unidos, todavía ves la bandera del sur de los que quedaron así, todavía traumados después de la división de los civiles de Estados Unidos, digamos. Es que todavía vive en ese espíritu, ¿verdad? Con esas sus flags así, sus banderas de los del lado del sur, ¿verdad? Todavía odian a los del norte y nos quitaron nuestras tierras. Y todavía existe esto. Usted vaya a Georgia, hacia los lugares de Mississippi, esos lugares allá, pucha. Cuidado, si ve de blanco, corra, no es un ángel, son putos claros. Corra. Ok, muy bien. So, sigamos aquí. ¿Listos? Que dice Jeremías 3, 12 al 14. 12 al 14 dice: Ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira porque soy misericordioso, declara el Señor. Dice: no guardaré rencor para siempre, solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor Yahweh tu Dios te has rebelado, has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Volved, hijos infieles, declara el Señor, el Eterno, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os llevaré a Sión. Entonces, ahí está. El rapto, ¿sí? Entonces, usted ve allá en Pablo, cuando él habla de Tesalonicenses, ¿verdad? Y dice: y serán arrebatados. No llevarlos a Marte. Está hablando de llevarlos a la tierra de Israel otra vez. No es raptos, esas cosas esas locuras. Isaías, y usted, yo le aseguro que usted me aprende Isaías, Jeremías y estos, va a oír a Pablo hablar de eso. Porque dice Isaías: y reuniré los 4 puntos de la tierra y el sonar del shofar, y mis hijos se levantarán y los levantaré y los llevaré a Israel. De ahí sacó la idea Tesalonicenses capítulo 5. Y con voz de shofar y con voz de saer de arcángel, los muertos en Yeshua se levantarán primero, y los que estemos con ellos seremos transformados. Pero está hablando de regresarlos, porque recuerde, la idea hebrea es que cuando Mashiach venga, lo primero que se va a levantar son los que están muertos, los que están enterrados al lado oeste de Israel. Por eso es que hay una guerra entre los musulmanes y los judíos hoy en día. Hay una puerta, la puerta del oeste de Efraín, que está cerrada, sellada, la sellaron los musulmanes.
Porque dicen los musulmanes, porque de ahí va a venir Yeshua, todas las sellaron para que no venga. ¿Qué le- Y los judíos dicen, no, de ahí va a venir, cuando él entre, lo primero que ve es el cementerio. La gente llevaba, que moría en otras partes, llevaban los huesos y los querían llevar ahí. Porque la idea de ellos era que en ese eran los primeros en resucitar. Y esa es la historia que tuvimos anteriormente de aquel estudiante que le dijo, deja que entierren a mis padres. Los muertos. Y de que le digo, diga que tus muertos entierran a tus muertos. ¿Se acuerdan que platicamos Sí. en la clase? Que realmente lo que estaba diciéndole es, no, eso son locuras, son ideas, fábulas judías, de creer que ahí nomás van a resucitar, ¿verdad? Pero la idea es esta, ¿no? La idea hebrea es que no está cerca de Jerusalén. Ok, muy bien, entonces leímos leemos Oseas 3, 4 y 5. No todos juntos, ¿verdad? 3, 4 y 5. Sí. Ajá. Sí, 3, 4, 5. Dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel. So, la carta es a los esparcidos. Segundo, la carta también enseña la obediencia a la Torah. Realmente es lo que está enseñando. Es dejar de obedecer al hombre y obedecer a la Biblia. Eso es lo que la carta realmente quiere darnos. De que creamos y busquemos el texto escrito y no tanto las costumbres o las tradiciones de los ancianos, ¿verdad? So, este es lo que la parte de la carta. La tercera parte de la carta es interesante, es la condición de heredad de la tierra. Aquí está el problema. Si Israel está esparso y tiene que regresar a casa, entonces si yo soy israelita, la tierra me pertenece. ¿Dónde está mi tierra? Aquí. Aquí, hablando físicamente, ¿dónde está? Cuando regrese, ¿qué lot me van a dar a mí, pues? Aquí. ¿Cómo aquí? No cabemos, ahí está muy chiquito. No, ahí se cabe todo. Sí. Esa tierra es magnífica. ¿Dónde está? ¿Cómo nos toca? ¿Qué nos toca? Porque realmente lo que vos tú ves de Israel no es Israel, es mucho más. Eso solamente es como una uñita de lo masivo donde llega el reino. Si Jordania y los lados del Líbano, no es así. Es Israel. Entonces la pregunta es, ok, me encanta la idea que busquemos a los israelitas, pero si los vamos a mandar a casa, ¿me van a quitar mi casa a mí para dársela a ellos? ¿Verdad? Y ahí es donde políticamente está el problema. Entonces le pregunta a un palestino que es cristiano. Palestino no es musulmán. Yo sé que todos no lo pueden creer. Palestino es cristiano. Los que le ayudan son los musulmanes porque son como títeres para pegarle a la nación de Israel o al Estado de Israel. Pero los palestinos son cristianos. Porque los israelitas no quieren a los musulmanes. Ni a los palestinos, pero los palestinos no los quieren porque Israel dice que esa tierra les pertenece a Israel. Y los palestinos, cuando hablas con ellos bien, no te pones de acuerdo. La clave no es contemplar, no es ponerse de un lado o del otro, porque no todo lo que brilla es oro, señores. Entonces, solo porque dice Israel, no quiere que es bueno, que no seamos tan niños. Aquí hay que ver las cosas y contemplarlas, ver qué es lo que está pasando. Y cuando ves la historia bien, le preguntas a los palestinos, ellos dicen, esta tierra no le pertenece a ellos, le pertenece a Israel. Ellos no son Israel, son judíos. Y cuando Israel venga, se las damos. Ahora, que me da risa a mí es que esos palestinos son cristianos, ellos son Israel, esa tierra les pertenece. No, bueno. Pero, ¿de qué palestinos se está hablando? ¿De los que están en Gaza? Los que están en Gaza, sí.
Gaza, Cisjordania, todo eso, los que desplazaron prácticamente. Ellos, pero no son cristianos. Sí, son cristianos. No son musulmanes. La mayoría son cristianos. Son los que están agarrando ISIS, ¿no? También. No, palestinos no. Ellos son usados. El dinero que les llega son de los musulmanes, que para sobrevivir a ellos. Ahora, yo estoy en contra, a favor. Lo que estoy diciéndole es de dónde vienen las cosas. Digo, los palestinos que están ahí son de. La mayoría tienen raíces Yugoslavia. Más de europea. Entonces, ¿qué hace Hamas entonces ahí? ¿O nada más es.? Imagínate, te puedo usar a ti para que estés fregándome al otro. Feliz yo. Y te pongo a decir, te están matando vos. Quita tu plata, pegales vos a ellos. A la hora que nosotros, otro monstruo, que nosotros es un monstruo para pelear, ¿verdad? Israel es así, son malvados vos. Ya cuando viene la guerra son malvados. Yo he visto cuando los tanques han pasado por las casas con la gente en viva adentro. Ahora entiendo, yo no estoy en contra, es lo que sucede, ¿verdad? ¿Dónde están los musulmanes para ayudarlos? No aparecen. Por el palestino hasta solita. Ya que todo se realiza otra vez, aquí va otra vez. Ese es un truco entre el musulmán, es terrible. La manipulación de la información. No, claro. Y yo no soy antisemita, al contrario, soy pro Israel en todo sentido. Sí, no. Pero tampoco puedo no puedo decir que todo es bien, ¿va? No, es que hay cosas ahí que... Ok, veamos esta parte entonces. Vamos entonces al verso 1 de Gálatas. Ya teniendo esa parte, después de 5 semanas de estar peleando con ellos. Galut. ¿Uno qué, perdón? ¿1-1? Sí, 1-1. Dice, saludo, Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yeshua y del Yahweh, el Padre que resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros. A las comunidades esparcidas, que no empieza en la parroquia aquí, ¿va? Iglesias no existen iglesias, existen comunidades. Kehilots. ¿Debe ser el negocio? Va a ser Pablo. Hablando para confirmar que estaba bien. Ok, es Kehilots, es la palabra para decir iglesia. Iglesia es donde los políticos se juntan. La palabra que es comunidad. Puede ser Knesset, ¿verdad? Congregación. Knesset es congreso, como de congreso. Congregación. Que también tiene una idea como política, ¿verdad? De congregación. La palabra que se usa más aquí es Kehilots. No eran una, ¿verdad? A las iglesias, dice. O sea, las comunidades de Galacia, ¿verdad? O las comunidades, a los disparcidos de las comunidades en el mundo. Todos iban a sinagogas. No había iglesia, ¿verdad? Elim, ¿verdad? Ok. ¿Qué es apóstol? La palabra en el hebreo es shaliach o sheliach, que viene de la palabra shoresh. Shoresh en la raíz, que significa ser mandado, despachado. Hoy en día es jerarquías y ya, más arriba, más un control. Pero en el tiempo antiguo era alguien que mandábamos, el gofer, ¿verdad? Ese era el que hoy en día nos lo vemos así, ¿verdad? Pero así es allá. Veamos solamente una palabra para que veamos qué significa esto. Bereshit, Génesis 19:13, por primera vez sale esa palabra sheliach. Leámosla. Porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Nos ha enviado. Entonces los malaquín, los ángeles que llegaron con Abraham, ¿verdad? Eran apóstoles. Porque son los que han mandado a hacer algo.
Esto es lo que significa el poder. Es un poder. Es un poder. Tiene que ver con autoridad. Un Sheliach tiene autoridad por quien los mandaron, ¿no? Veamos Jeremías 26, 4 al 6. Dice, les dirás pues, así ha dicho Yahweh, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Si yo mandaré otra vez, ¿verdad? Mandaré. La palabra mandar es la autoridad de lo que estamos hablando. Ahora, el profeta y el apóstol tienen esa misma autoridad cuando viene quien nos mandó, porque digamos algo es que yo a través del profeta puedo mandar la palabra y el otro es físicamente, estoy llegando a decirles aquí muchachos, yo soy el que les va a decir cómo hacer las cosas. Otra vez el profeta Yahweh dice, pero de lejos. El apóstol es como cercano, como llegar a un lugar. Veamos esta parte, vamos a ir a Deuteronomios 18 al 19. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Ese? Sí, hasta el 19. Oh. Ajá, 19. 18, 19. Ah, perdón. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Como profeta, dice, como un profeta como tú. Ese es el apóstol, está por la autoridad apostólica, por decirlo así. Bien, eso sería cuando viene a esto. Sigamos leyendo el verso 2. Solo quería decirles sobre lo que es Sheliach en el verso 1. ¿Quién es? Es alguien que tiene autoridad. La autoridad lo tomó él de los apóstoles que estaban en Judea. Los de Judea mandaron a Pablo a hacer estas cosas. No es que a Pablo se le ocurrió así nomás un día levantarse, ¿verdad? Sino que estaba siempre, tenía que mandar reportes a Jerusalén. El apóstol no puede ser la cabeza, si los paquir son la cabeza. Un apóstol es una función de mandarte a ti en el nombre del concilio. Lógicamente, cuando llegas a un lugar tienes autoridad porque venís con el concilio, pero no sos el mero mero. Voy a dejarlo claro. Ok, vayamos entonces ahora al 2. 1, 2. Sí, 1, 2. Gálatas 1, 2. Todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. 1, 2. La palabra iglesia aquí en el arameo es la palabra aideta. Perdón, es aidat. ¿Es el significado? No te voy a decir cuál es el significado, pero la palabra es aitá. ¿Verdad? Veamos qué significa esta palabra en sí, ¿verdad? Y otra vez, la mejor forma de descifrar algo es no buscar en nuestro diccionario en inglés hoy en día, no nos ayudaría mucho. Es ir al mismo pasaje de la antigüedad de la Torah misma, como lo usaban ellos. Es el mismo uso que va a hacer más adelante. Vamos a Ezequiel 23, 4 al 7.
Dice Y bueno, no va a creer que 4 al significa esa 7. palabra, pero ahí vamos a ver entonces esta función. Veamos. Dice, sus nombres eran Ahola, la mayor, y Aholiba, su hermana. Vinieron a ser mías y dieron a luz e hijas. Y en cuanto a sus nombres, Ahola es Samaria y Aholiba es Jerusalén. Y Ahola se prostituyó cuando era mía y se apasionó de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y oficiales, todos ellos jóvenes apuestos, jinetes montados a caballo. Cometió sus prostituciones con ellos, con los más selectos de los asirios, y con todo lo que se había apasionado, con todos sus ídolos se contaminó. ¿Y el 11? Y aunque su hermana Aholiba vio esto, se corrompió en su pasión, mas ella y sus prostituciones fueron mayores que las prostituciones de su hermana. La idea hebrea, la palabra en hebreo es kehila, ¿no? Como dijimos, que significa congregación o comunidad. La palabra que él usa aquí es la palabra eidata, ¿verdad? Que significa mujer bella, doncella. Le hablo a la doncella del Mesías, le hablo a la mujer pura del Mesías. Bueno, de ahí es donde agarramos la idea en la cristiandad, la novia de Cristo. La novia de Cristo, que lo oímos mucho dentro de las comunidades cristianas, viene de esta palabra eidata. Es la definición. Y el Eterno ve a Israel, la ve como una doncella. En este caso las ve como doncellas que se prostituyeron, pero las ve como mujeres como doncellas. Porque la idea de Israel es que Israel es una mujer que fue apartada para casarse con el Eterno. Y ese mismo término lo está usando Pablo. Ahora, Pablo es prolífico, es fariseo, se entiende el término. Y les da este nombre a los de Gálatas. Ustedes son la novia del Mesías, o son la doncella. Vayamos a Deuteronomio 33, del 1 al 4. Esta es la bendición con la que Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Dijo: el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde el Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino en medio de 10 millares de santos, y a su diestra había fulgor centellante para ellos. En verdad, Él ama al pueblo, todos sus santos están en tu mano, y siguen a tus pasos. ¿Eso quién es? ¿No estás leyendo, amigo? Es Deuteronomio 33, del 1 y voy para el 4. Okay. Dice: en verdad, Él ama al pueblo, todos tus santos están en tu mano, y sigue en tus pasos, todos reciben de tu palabra. Una ley nos prescribió Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Para la asamblea de Jacob. Quiero leer la última partecita nomás, quiero que oiga esa palabra. Una ley nos prescribió Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. La palabra asamblea es la palabra Kehilat, o la palabra Kehilat. Israel tiene una Kehilat. No todo Israel es Kehilat. Lo que en Israel, todos los que estaban ahí, hay un grupo dentro del grupo. Ese grupo es el que nunca ha fallado. Es el que ha seguido siempre dándole. Tiene que entender usted quién es usted. Si son los del grupo o los del grupo del grupo.
Sigo leyendo porque esta es la asamblea, va a salir de muchas partes. Vamos a ir a otra. Sí, sigamos. ¿Verdad? Vamos a ir a Josué. Josué 8. Tengo que contestarme yo solito, lo que ustedes están tremendos. Tengo que emocionar solo yo conmigo mismo. Josué 8, 34 al 35. 34 al 35. Solo tiene 34. ¿No tienes 35, Josué? Sí, se trae. Oh, juez, estoy viendo juez, yo, Está perdón. chulo. Ya me robaron Mareado. un versículo. Ese que quitó. Vamos mal, Bendecido. Ya Le quitó. empezamos. No, estoy mareado. Dale, mijo. Dicen, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Bueno, ¿por qué le dice las mujeres y habla de la asamblea de Israel? Y después habla de las mujeres, los niños y los extraños, los extranjeros. Pero primero dice que le leyó. ¿A quién le leyó? A los de la asamblea. ¿Quiénes son estos de la asamblea? Bien, seguimos leyendo. Nehemías 8 del 1 al 3. ¿Nehemías 8? Nehemías 8 del 1 al 3. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahweh había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ok, en la asamblea dice delante de la asamblea de los hombres y de las mujeres, y habla a través de esta asamblea. Okay. Veamos lo que dice entonces Hechos 7:38, porque creo que ahí lo va a decir mejor Esteban. Ahora Esteban va a usar un midrash. Esteban leía el midrash. La razón que sabemos que leía el midrash es porque él dice: a vosotros se les fue dado por medio de los ángeles la ley. Yo no encuentro ninguna parte en la Biblia donde diga eso. Ángeles, aquí atrás dice que Yahweh fue, pero no es de ángeles. Pero el midrash sí. Entonces, si Esteban, que es uno de nuestros primeros, ¿verdad? Sabía, ¿por qué? Porque había leído el midrash. So, aquí otra vez tenemos personas que habían leído extra libros, parte del hebreísmo, y no tenía ningún problema decírselo al sacerdote. Ok, 138, ¿qué dice? Este es el que estaba en la congregación en el desierto. ¿Está aquí, perdón? El que estaba en la congregación dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto. Sí, había una congregación en el desierto. Y somos de todo el pueblo. Y este era el Moisés, ¿verdad? This is the one, Moses, ¿verdad? Who was in the congregation. Otra vez usa esa palabra, congregación, que es la palabra que estoy diciendo yo en arameo, que es editata, o quejilat, pues. Entonces, Yahweh jamás vio a Israel como pueblo, sino como una comunidad. Esa idea de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento no es de los cristianos. Viene de la raíz hebrea, de que somos una comunidad, no una nación, sino un grupo de personas que hemos sido escogidos para ser la novia de Él. Eso no es de Pablo. Suena como Pablo, pero lo leemos en todas partes. Vamos a leerlo más ahorita en el Tanakh, pero quiero decirles, no hay nada en el Nuevo Testamento que sea nuevo, sino es la restauración de lo que se había perdido. Como una casa que hay que restaurarla. No es ponerle nada nuevo, por decir nuevo. Las bases están ahí, es de pintarla, de aclararle, de lijarle, qué sé yo.
Pero no es decir, como quitamos la casa y pongamos otra, ya no sería renovarla. ¿Verdad? Y la palabra Brit Hadasha significa pacto renovado, no pacto nuevo. Renovado. Como hacer mis votos. Si yo me quiero casar de nuevo, que no sería como lógico, pero si me quiero casar de nuevo, ¿verdad? Y renovar mis votos, que están basados en los votos antiguos, si no, ¿cómo fregados hago los nuevos? Hacer un techubá, retornar. Sí, es un teshuvah, es retornar, exactamente. Ok, so vamos a entender esta parte. Voy a leer, leamos solamente, quiero dejar claro acá, Mateo 18, 16, 17, antes de entrar así en esto de la congregación. ¿18 qué, perdón? 16 y 17. Gracias. 16, 17. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y así también rehusará escuchar a la iglesia. Sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Lo que está diciendo aquí, la iglesia está diciendo que a través de la congregación, no de la iglesia de Cristo en ese momento. La iglesia no existe así. La congregación ha existido desde Moisés. Lo que está diciendo aquí es, si él no quiere entender después de haber 2 testigos, que es lo que Moisés Moisés pide 2 testigos para que sea algo claro. Entonces lo tendrás como gentil, goín, que significa extranjero de la Torá. Eso es todo lo que significa un goín. Un goín puede ser alguien de Israel. Un judío lo puede decir gentil, aunque esté circuncidado y tal, pero está lejos de la Torá. Eso es lo que goín significa. Hoy en día lo tomamos como alguien que no es judío, pero en el primer siglo es alguien que no sigue la Torá. ¿Ya me entendí esa parte? Sí. Y claro, aquel que Israel significa la comunidad que es obediente a la Torá. Ok, pero aquí está pues el secreto de toda esta carta, porque la carta es mandada a las congregaciones, o sea, no es de cualquier persona. Sí, es cierto. ¿Qué iglesia? ¿Ah? ¿Qué iglesia? Sí, la palabra iglesia aquí en Yahshua no tiene iglesia. Sí, no había iglesia. No era la sinagoga. No, es la asamblea que ha estado siempre desde el tiempo de Moshe. Eso es lo interesante de esto. Para que él diga, mando a las iglesias, o en este caso a las comunidades, pero usa la palabra eidata, cualquier persona que sabía arameo, está hablando a los que siempre han sido obedientes a la Torá.